buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos, Bueno, gracias por estar en este lindo día, del pueblo, del libro, más una charla en este caso, una charla que tiene que ver con el tema de nuestra ética, sesgos de inteligencia artificial, una época en la que muchas veces nosotros suponemos, yo supongo que máquinas o algoritmos tienen la misma capacidad de humanos. Por eso tenemos a estos especialistas que nos van a contar un poco cómo es esta historia que nos toca vivir hoy en día. Parece que está comprando. Me está comprando un poquito. Es el algoritmo que no está feliz. El algoritmo no está feliz, no está feliz. Bueno, ahí creo que se escucha mejor, ¿no? Bueno, muchas gracias. Disculpen, esto pasa, estamos en un lugar con muchos micrófonos. En primer lugar voy a presentar a Diego Lowler, él es doctor en filosofía, investigador de la CONICET, miembro del grupo IF, que es Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial, Filosofía y Tecnología. Él además es especialista en filosofía de la tecnología, filosofía de la mente y la acción. A mi lado está Paula Severino Pavio, ella es doctora en Derecho por la UBA, miembro de International Bioethics Committee de la UNESCO, autora, investigadora y consultora en derechos humanos y bioética. Bienvenida Paula. Y por último voy a presentar a Micaela Monteña. Ella es abogada, destacada líder en el emergente campo de la regulación de los videojuegos, especialista además en inteligencia artificial, ética, propiedad intelectual. Bienvenida, Micaela. Bueno, algunos tópicos para empezar esta charla, para hablarnos un poco del tema. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Para qué sirve? ¿Dónde la encontramos? ¿Cómo afecta a la inteligencia directamente? Micaela, se puede tomar la palabra. Buenísimo. Para preguntas en general, ¿qué sabes de la inteligencia artificial? Poco, mucho, nada. Manos arriba, poco, más o menos. Más o menos. Ok. Cuando pensamos en inteligencia artificial, inteligencia, primero que es un concepto que viene de hace muchísimos años, no es algo novedoso, o sea, son décadas y décadas de investigación. Y la pregunta de qué es la inteligencia es una pregunta que también se compete muchísimo a la filosofía, pero hoy lo que vemos son aplicaciones prácticas de software tomando decisiones. Desde lo técnico hay distintos enfoques de la inteligencia artificial en los cuales podemos tener distintas fórmulas matemáticas aplicadas, distintas arquitecturas, que lo que hacen en definitiva, a mí me gusta explicarlo como que el enfoque que hoy tenemos prevalente es el que se llama de aprendizaje automático y que está basado en el aprendizaje de datos. Perdón, que si es que es sordo alguien. Tenemos hoy mucha disponibilidad de datos gracias a Internet, tenemos avances en las ciencias de la computación que permitieron tener almacenaje de datos a muy poco costo y tenemos evolución matemática que nos ha permitido descubrir algoritmos y fórmulas matemáticas que han ido perfeccionando estas fórmulas. Entonces, esto nos separa un poco de la lógica simbólica de los años 80 y nos acerca a un nuevo enfoque que tiene que ver con el aprendizaje basado en datos. Y si ustedes lo piensan, la forma más sencilla de entenderlo es como un sistema digestivo. Es, por un lado entra algo, por el lado sale otra cosa. Pasan unos procesos en el medio. Esos procesos muchas veces son como una caja negra, donde nosotros no sabemos cuáles son las fórmulas de lo que está pasando. Y otra forma que a mí me gusta como explicarlo es como si fuera una receta, en el sentido de que vos tenés ingredientes, tenés pasos para procesar esa receta y tenés un resultado. Y que si vos varias los ingredientes, en este caso los datos, tu resultado varía. Entonces no es lo mismo hacer un daiquiri con frutilla, alcohol, menta, que con, no sé, enjuague que es color menta y, no sé, vela con cera de frutillas. Entonces la calidad de los datos importa muchísimo para tu producto final. Y hoy lo que vemos es esto, muchísimas aplicaciones de arquitecturas basadas en la extracción y en el procesamiento de esos datos. Yo quisiera agregar un poco, digamos, para comenzar a problematizar las cosas que estamos conversando. La manera de verla es decir, es el diseño computacional de capacidades inteligentes. Habría que discutir qué significan esas capacidades inteligentes. Y ese diseño computacional de esas capacidades está basado en técnicas
problemas de procesamiento de la información y análisis de datos que se presentan en grandes cantidades. Ahora, lo cierto es que cada vez que se diseña computacionalmente una capacidad inteligente, no hay que perder de vista para qué se lo hace, en el contexto de qué problema se está pensando el diseño de esa capacidad como una solución. Por ejemplo, el diseño de una aplicación para otorgar un crédito que realiza un banco a las potenciales clientas que se presentan, ¿sí? Es el diseño de una solución a un problema, que es que alguien necesita un crédito y va al banco y se dirige al banco para obtenerlo. Entonces el banco diseña un algoritmo que valora determinadas características que puede tener esa clienta en función de la base de datos con la que cuenta y utiliza técnicas de procesamiento de la información para que si uno le da una información al inicio, la aplicación otorgue un resultado para saber si esa persona está en condiciones de recibir un préstamo o no, en función de la capacidad que tiene de repago, etc. Entonces, es importante no perder de vista que el diseño computacional de una capacidad inteligente basada en algoritmos siempre depende de un problema. Estamos pensando en un problema al que le buscamos una solución y por eso recurrimos a este diseño computacional de estas capacidades inteligentes. Eso es lo que decís. Bueno, yo creo que... Dice que no. La pregunta que le hizo Paula es en función de tus problemas, ¿por qué es necesario hoy hablar de ética de la inteligencia artificial? Gracias, Mica. Bueno, me parece que el contexto que acaban de dar es claro el sentido de decir de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial y todos empezamos a pensar a través de, como ellos lo vienen explicando de una manera tan didáctica, cómo está permeando todos los espacios de nuestra vida y cada vez más, de manera a veces muy evidentes, como puede ser, no sé, Google Maps, y a veces de manera mucho más sutiles, como puede ser, por ejemplo, no lo sé, cuando me tiran un muestrario de Netflix, como hablábamos hace un rato, o qué es lo que pasa con esos datos, que es una de las preguntas. Entonces, dentro de este escenario en el cual la inteligencia artificial aparece ya desde hace largo tiempo atrás, porque tampoco es algo tan novedoso, lo que quizás sí es novedoso y estamos presenciando es la velocidad a la cual se van dando los avances y la inmensa capacidad exponencial que va desarrollando y cómo esto va atravesando todos los distintos estratos de la humanidad y del quehacer humano, digamos así. Entonces, desde ese lugar, cualquier actividad que involucre a un quehacer humano y un impacto, y sobre todo impactos donde hay una generación de beneficios, hay una generación de riesgos y tenemos la necesidad de pensar escenarios y de pensarnos como seres humanos. Entonces ahí aparece este elemento fundamental que es la ética y que tiene que ver con la pregunta, ¿cuál es la forma mejor o cuál es la forma correcta de proceder ante una determinada situación y cuáles van a ser los valores que van a estar puestos en juego? ¿Cuáles van a ser los parámetros desde los cuales vamos a pensar esos valores? ¿Y cuáles van a ser los escenarios? Y ahí me parece también interesante, también lo conversábamos un poco en la previa, esta cuestión de pasar de los escenarios analógicos, y yo creo que todos tuvimos una dosis intensa como para tener y guardar en pandemia, a los escenarios digitales. Y estos escenarios digitales van a tener un elemento, que después lo podemos desarrollar si quieren, que tiene que ver con la mediatización y la disolución del cuerpo, y por lo tanto todo lo que es la forma en la que los seres humanos percibimos la realidad a través de nuestros sentidos, que es un cambio de reglas de juego muy interesante de observar. Entonces, como vemos, la ética es fundamental y la otra herramienta, los derechos humanos. Estamos acá en el stand de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, a quien agradecemos profundamente esta invitación, y el mismo contexto nos impone esta pregunta, de decir, bueno, en la medida en la cual hemos desarrollado también este concepto de los derechos humanos como estas herramientas, estos instrumentos que nos permiten situar al ser humano en un lugar desde el cual se lo reconoce como un ser fundamental, se preocupa por su supervivencia y por cómo podemos nosotros relacionarnos de la manera más valiosa en sociedad, cómo vamos a hacer para todos estos intereses entrecruzados que puedan llevarnos a una buena convivencia social, donde nuestros mínimos básicos estén garantizados. Después la discusión de quién los garantiza, cómo y tal, pero pensemos en los derechos humanos como estos núcleos básicos cuya protección se garantiza y garantiza cada Estado frente a la comunidad internacional
internacional por el solo hecho que nosotros somos seres humanos. Entonces, ¿esto va a cambiar? ¿Qué escenarios se abren a través de la incorporación de este elemento que aparece por momentos disruptivo o con esta potencialidad, al menos disruptiva, de la inteligencia artificial? No sé qué piensan ustedes. Hay un montón de tela para contar, porque hoy hablábamos un poco fuera antes de empezar el panel sobre el tecnooptimismo y el tecnopesimismo. Para mí, una de las cuestiones es que hasta ahora veníamos hablando de una inteligencia artificial y de unas arquitecturas de inteligencia artificial donde el objetivo era, de alguna forma, esto que decías, de ver un problema, y para mí es hacer un recorte de la realidad, que ese recorte de la realidad viene con los consejos de quien hace el recorte. Entonces, lo que elegís es determinadas herramientas para solucionar ese problema. Y ya, a veces me gusta decir que la inteligencia artificial mira al pasado para tratar de predecir el futuro, ¿no? Porque miro los datos disponibles en relación a un problema, elijo aquellas herramientas que supuestamente son las mejores para resolver ese problema, y con eso trato de predecir situaciones futuras, predecir o clasificar. Pero hoy tenemos un nuevo tipo de arquitectura, una nueva arquitectura o una nueva finalidad de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa, donde ya pasamos de predecir o clasificar a crear nuevos datos, a crear nueva información. Y desde el punto de vista del impacto ético, para mí hay una cuestión súper interesante en esto que se juega, que es el futuro post-escasez. Porque la mayoría de la división, o sea, del contrato social en adelante, la división y la asignación de reglas de nuestra sociedad se basa en una economía de la escasez. Pensar que tengo un recurso único que tiene que ser dividido de alguna forma. Y hoy lo que tenemos es, con la IA generativa, por ejemplo, que es algo de lo que venimos hablando mucho en el campo del derecho de autor, la posibilidad de crear contenidos separada de esta lógica que funda muchas de las razones filosóficas del derecho. Es decir, bueno, tenemos recursos limitados. Entonces, frente a la posibilidad de tener recursos ilimitados, ¿cuál es el problema que surge? La distribución de quiénes son los gatekeepers o quién controla esos recursos. Entonces, para mí, hay un punto más allá de la tecnología en sí, o sea, que podemos discutir si es neutro o no, o cuestiones muy profundas de base, sino pensar también en toda esta riqueza que todos estos sistemas generan. Por eso lleva las discusiones que hoy pasan por prohibir determinados usos que tienen que ver, sí, con alto riesgo, es correcta, como por ejemplo usar algoritmos de inteligencia artificial para armas autónomas de guerra, pero hay otros donde la discusión pasa por el incentivo económico y la redistribución de esa riqueza. Por ejemplo, los autos autónomos, robots, están potenciados con algoritmos detrás. Entonces hoy va a haber un montón de gente que se va a quedar fuera de puestos de trabajo porque un auto va a poder tomar ese empleo de alguna forma. Es algo que parece lejano, pero hoy lo vemos en las cajas de los supermercados, no sé, en migraciones, cuando vos pasás que ya no hay no es un riesgo potencial, es un riesgo concreto. Pero aparte de eso es la concentración de los medios de producción, porque cuando hablamos de este auto que no tiene piloto, alguien es dueño de ese auto que no tiene piloto, alguien se está llevando esas ganancias. Y esas ganancias, la otra persona se empobrece y la otra persona se enriquece. Entonces compra un segundo auto, sigue generando más ganancias. Entonces, por eso desde hace muchos años en Europa se hablaba, por ejemplo, de la discusión del impuesto sobre la robótica y la asignación general o la asignación universal. Porque el problema muchas veces queda invisibilizado por estos riesgos de la tecnología, o hablar de la tecnología, cuando en realidad lo que seguimos hablando son cosas fundamentales del derecho, como la lógica de la escasez y la redistribución. Yo quisiera decir lo siguiente, que digamos, no hay que suscribir ni el determinismo tecnológico ni el determinismo social. Es decir, no debemos pensar que una forma tecnológica configura una sociedad. Y tampoco debemos pensar que una sociedad le da forma a una trayectoria tecnológica, sino que hay una interacción entre la sociedad y la tecnología, y que esa interacción hace que sociedad y tecnología se espejen mutuamente y se configuren mutuamente. Si la sociedad está tecnológicamente mediada y la tecnología está socialmente construida, son, digamos, dos polos que se interactúan mutuamente, sociedad y tecnología. La tecnología, desde mi punto de vista, nunca es neutral en términos valorativos. ¿Por qué? Porque la tecnología es resultado de un diseño. Y piensen ustedes en qué consiste la actividad de diseñar. La actividad de diseñar es una actividad muy peculiar que significa concebir y crear lo que todavía no hay en el mundo. Porque para
crear algo en el mundo primero hay que concebirlo, ¿sí? Concebirlo significa imaginarlo, significa analizar su posibilidad y luego significa disponer los medios y las acciones respectivas para que eso que uno concibió e imaginó pueda existir, darle existencia, ¿no? Eso es lo que hace, digamos, imaginen un artesano en su taller, tiene una idea y esa idea guía su hacer. Como producto de ese hacer tenemos, por ejemplo, un violín, si imaginamos que ese taller es el taller de un violín. Lo mismo sucede con los artefactos más complejos. Lo que pasa es que en el lugar del diseño no hay un agente individual, sino que hay un agente colectivo. Pero se hace existir lo que todavía no hay. Y ese ámbito de imaginación es un ámbito deliberativo, es decir, en donde yo digo, ¿hago esto o hago esto otro? Tomo decisiones en ese ámbito del diseño, es un ámbito en donde se toman decisiones. Y esas decisiones siempre se toman en función de metas. Esas metas esconden valores. Y esos valores son los valores con los que estoy comprometido en el momento de diseñar. Y no son valores exclusivamente técnicos, no tienen que ver solo con los mejores medios para determinados fines, sino que tiene que ver también con los fines que persiguen. Entonces los contenidos valorativos están desde el vamos en la orientación de la actividad del diseño y en la orientación de esa actividad deliberativa de toma de decisiones. Entonces no es un ámbito independiente el ámbito valorativo respecto de la creación de los artefactos. Hablando de lo que decís, lo que decía Micaela, yo quiero preguntar a los tres, ¿cómo impacta la inteligencia artificial en las democracias, en los estados, en las elecciones, en los casos de Trump, en los Argentina, no vamos a mencionar, pero también estuvimos actualizados en las elecciones, ¿cómo impacta en los estados políticos, en las decisiones de quienes vamos a votar? A ver, yo pensaba esa pregunta cuando la escuchaba a Micaela, porque precisamente la cuestión de la generación del contenido, además de, por supuesto, todo un universo de problemas que tienen que ver con la propiedad intelectual y que no es un dato menor, porque digamos, hay toda una cuestión desde el reconocimiento moral, ético a los derechos de autor, a lo que significan los procesos creativos, digamos, hay un replanteo muy profundo en la comunidad artística en general acerca de qué se entiende por proceso creativo y desde el punto de vista legal qué vamos a proteger y por qué. Pero pensándolo desde la capacidad de generar contenido, qué sé yo, las notas de los diarios, sabemos que hace tiempo, digamos, a mí me genera mucha ternura las personas que todavía creen que los diarios dicen las cosas que suceden en la realidad, porque los seres humanos creamos historias y estamos hechos de nuestra propia narrativa y eso se extiende a todo, ¿no? Ahora, claro, ¿qué pasa cuando esa narrativa ahora además es automatizada? Y es automatizada según los sesgos y según, por ejemplo, el tema de los titulares. Cuando yo pienso en impacto en la democracia, una de las cosas que no puedo evitar pensar es en los medios de comunicación. Entonces, ¿cuáles son? Que ahora son eminentemente, hace ya mucho tiempo, digitales. El mayor consumo es básicamente digital. Y sabemos que no vendemos diarios, vendemos publicidad. Entonces, esa publicidad, el clickbait, ¿cierto? Cada vez que vos haces clic, estás generando tráfico. Y hay unos algoritmos que establecen y que son comunicados a los operadores en temas de medios de comunicación de cuáles son las palabras que tienen que ir en el titular de una nota para que atraiga más tráfico. E indudablemente hay una decisión ética del periodista o la periodista de si voy a utilizar esas palabras o no, porque además nosotros sabemos que desde el punto de vista neurológico hay disparadores que llaman la atención. Entonces hay toda una discusión también sobre la economía de la atención que si quieren podemos tener después. Entonces no digamos, las métricas son claras en cuáles son las palabras que atraen la atención. Y las palabras que atraen la atención son básicamente las que nos ponen en alerta, ¿sí? Entonces, si vos vas caminando y alguien dice, no sé, flores, reaccionás de una manera. Ahora, si alguien dice un tigre, ¿no? Depende, vas caminando por el medio del bosque, o el colectivo, lo que sea, escuchás un bocinazo, reaccionás de otra. Entonces, lo que llama nuestra atención está relacionado con nuestro instinto más primario de supervivencia. Por eso tampoco es casualidad que también hay todo
entre cruzamiento con todo lo que tiene que ver con los adelantos y la cosa magnífica que están trabajando y descubriendo la neurociencia, que dicho sea de paso, la inteligencia artificial aparece como una mímica, ¿no? como una copia en principio de lo que son nuestros procesos neurales fisiológicos naturales. Y entonces, bueno, ahí tenés un tema. Porque si yo no solamente sé que dependiendo cuál es la palabra que use voy a tener mucho más tráfico y todos queremos que nuestro trabajo sea visto y sea leído, sino que aparte esas notas a veces ni siquiera las hace un periodista o una periodista. ¿Y cómo sabemos si son falsas o no? Entonces, toda la discusión sobre las fake news, sobre el control del contenido, también es algo que impacta de manera directa en lo que decía, ya no solo la calidad de los datos, sino la calidad de la información y la capacidad que hay del otro lado y el deseo y el hábito de chequear esa información, por ejemplo. Yo quisiera hacer digamos, plantear quizás una preocupación basada en un problema. Se habló aquí de la inteligencia artificial generativa y se mencionó el chat que todos conocemos y que estamos usando. Y lo curioso es que en ese tipo de algoritmo la cuestión de la verdad está suspendida. Es decir, no hay ninguna relación entre el producto que arroje y la relación con la realidad. ¿No? Yo le hago una pregunta, me da una respuesta, pero el algoritmo no mantiene ninguna relación con que si esa respuesta se corresponde o no con la realidad. Como decía la colega, en el caso nuestro también estamos hechos de historias humanas. Entonces uno podría decir, bueno, el algoritmo propone historias al modo en que nosotros nos proponemos historias. Pero a nosotros nos interesa mucho la relación con la realidad y las historias que nos proponemos. Porque tenemos que sobrevivir en este mundo. Y si tenemos creencias falsas respecto del mundo en el que vivimos, probablemente nos extingamos. Si yo pienso, si yo me creo la historia de que soy Superman y me lanzo de la terraza, seguramente acabaré muerto en el piso. Entonces no da lo mismo tener cualquier clase de creencia más allá de que seamos seres narrativos, hechos de creencias narradas y comunicadas e intercambiadas. En cambio el algoritmo no tiene ninguna relación con la realidad, es decir, no le interesa si el relato que provee tiene o no correspondencia con la realidad. Por eso es un artefacto ideal para producir cualquier clase de noticias, entre ellas fake news, y además no entiende lo que hace. Cuando uno le hace lo que pasa es que como son algoritmos que suponen interacción al modo en que interactuamos los humanos con el lenguaje, si son algoritmos que procesan lenguaje natural y emiten respuesta en el lenguaje natural, parece que entienden, pero no entienden la respuesta que nos dan. Por eso la cuestión de la verdad está suspendida, y eso me parece que es un punto que traza una diferencia esencial entre la condición humana, y llamémoslo así, la condición algorítmica. La condición algorítmica no guarda relación con la realidad, como sí guarda relación con la realidad la condición humana. Ahora, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es el impacto en la política? Yo creo que, digamos, todavía no lo sabemos, ¿sí? El futuro es incierto. Pero lo cierto es que la vida democrática hoy en sociedades complejas como las nuestras está tecnológicamente mediada. Fíjense lo que tiene esta institución allí en el escritorio, un conjunto de QRs que nos permiten a nosotros acceder, ¿sí?, a determinada información o a trámites que podemos realizar. Es decir, la Defensoría de alguna forma está mediada tecnológicamente, y lo está porque pretende brindarle a la ciudadanía una mejor respuesta a sus problemas. Ahora, esas mediaciones tecnológicas también vuelven compleja y a veces opacan la relación entre los intereses del ciudadano, ¿sí?, y las decisiones que toman las élites políticas que conducen los estados. A veces esas mediaciones tecnológicas lo que hacen es alejar, ¿sí?, los centros de decisión de las preocupaciones generales de la gente. Entonces va a ser un desafío enorme cómo nosotros como ciudadanos podemos procesar el modo en que vamos a convivir con esas tecnologías en sociedades democráticas que demandan y exigen que cada uno de nosotros pueda ser tenido en cuenta en la toma de decisiones. Yo ahí discrepo de que es algo que es a futuro, porque para mí ya es algo que ha pasado. O sea, si algo nos dejó Cambridge Analytica de ahí para adelante, es que la intervención de la inteligencia artificial y de la manipulación, porque
En definitiva, hay como mucho para charlar sobre esto de la disociación de la realidad. Es sí y no, porque en un punto lo que no le importa es el resultado que produce, pero desde otro punto sí está basado en datos y es estadística de datos. Referencia, no hipotéticamente, o sea, se pierde la noción de verdad como referencia. Pero también los seres humanos perdemos la noción de verdad. Pero vos no la podés clausurar completamente porque tenés que sobrevivir en este mundo y tu cuerpo lo siente si clausuras esa relación de referencia con el mundo. Como dice El algoritmo agree to sigue disagree. corriendo. Para mí, la inteligencia artificial, primero hay una cuestión que es esto, que es muy inteligente por un lado, o sea, o le atribuimos esta inteligencia, y por el otro lado no, porque en definitiva las respuestas que puede dar son respuestas que carecen de contexto. Entonces justamente el procesamiento del lenguaje natural es una de las áreas que más problemas le genera porque no puede entender el contexto en el que los dice. Y si vos ves la mayoría de los ejemplos, digamos, que han hecho punta en temas de moderación de contenidos, o sea, ¿qué pasa cuando nosotros navegamos en las redes? ¿Qué pasa cuando nosotros posteamos algo en Instagram o en Facebook? Estamos generando contenido y estamos consumiendo contenido. Ese contenido muchas veces tiene que ser revisado porque sabemos que de alguna forma ese contenido es sanitizado dependiendo de las políticas de cada plataforma. Como la moderación humana es cara, o sea, básicamente un humano que entiende todo el contexto geopolítico, social, de dónde proviene esa información, eso se terceriza de alguna forma en moderación automatizada de contenidos. Esa moderación automatizada lo que carece es de las sutilezas del entendimiento humano, ¿sí? Entonces, básicamente no entiende contexto. Y el gran problema ahora es que muchas de las legislaciones están empujando, por ejemplo en el caso de las plataformas de Facebook, Google en Europa, a que se utilice moderación automatizada de contenidos. Y esto genera por dos lados dos problemas grandes. Por un lado es cuántos de ustedes van a subir algo o un comentario que es irónico o que es algo y el simple uso de una palabra hace que te adviertan que estás violando las políticas de contenido de un sistema. Lo mismo pasa con las imágenes, lo mismo pasa, por ejemplo, los museos no pueden subir imágenes de desnudos, o sea, de obras artísticas con desnudos, porque las flaguea como pornografía. Entonces, eso es una demostración palmaria de que los sistemas no son inteligentes en el sentido contextual. Pero hay otro problema más grande, que es qué pasa con la gente, los seres humanos que tienen que hacer la moderación después de los algoritmos, lo que queda en la mesa después de los algoritmos. Porque detrás de la decisión de si esta foto es pornográfica, si esta foto es pornografía infantil, si esta foto es o este comentario viola las condiciones de la política de uso admitido del lenguaje, hay un revisor o una persona generalmente muy mal paga en países del tercer mundo viendo esto. De hecho, fue una noticia muy, digamos, que dio muchas vueltas alrededor del mundo, de que las bases de datos de imágenes que se habían construido para los sistemas de IA generativa habían sido tercerizadas a gente en países de África que les pagaban centavos por ver imágenes altamente violentas, de violencia gráfica, para sanitizar estos sistemas. Entonces también hay que hablar de lo que se llama el trabajo fantasma detrás de esto, porque hablamos de la automatización casi como magia, como intervención en la realidad como magia, pero detrás de eso hay seres humanos que es casi como el desecho del capitalismo. Bueno, tenemos el desecho del capitalismo digital. Y para mí eso también es parte de la discusión democrática. Y digo, hoy lo que hablabas vos de las notas y el periodismo, una gran parte de la redacción está siendo automatizada. Directamente ya ni siquiera está la posibilidad de un periodista que tenga ética para determinar una noticia o no. Y las formas de consumir contenido ya ni siquiera vienen de los medios tradicionales. Porque tenés todo el debate de cómo consumís contenidos a través de las redes, o cómo consumís contenidos de influencers versus periodistas. Entonces, para mí es un debate que es como muy complejo y que lamentablemente lo estamos agarrando muy tarde. O sea, yo en esto vengo hace más de 7 años levantando un poco las banderas de alarma y siento que recién ahora con ChatGPT y con las imágenes es como algo que ha tomado estado público. Y lamentablemente coincido en esto, en el pesimismo de que siento que estamos muy tarde para poder cambiar el rumbo. Si me permitís, que tome la posta porque está impecable donde lo dejó Mica. Y, a ver, ahí hay dos cosas que yo señalaría en esta línea de lo que venimos conversando. Y una tiene que ver con esto de dónde queda, qué entendemos por vulnerabilidad en estos nuevos contextos. Entonces, lo que ella decía, el tema de la precarización laboral, de la exposición a imágenes hiperviolentas y todo lo demás, el nivel de burnout, de agotamiento que significa, y dónde quedamos los países del sur del mundo
en esta conversación. Porque, digamos, estamos acostumbrados también, yo no estoy muy de acuerdo con esto que los estados son tomadores de decisión. Yo creo que hace muchísimo tiempo que no pasa por los estados. Las configuraciones de poder son totalmente transversales en función de otros núcleos de intereses. Y de hecho, una de las grandes discusiones que tenemos a nivel de Naciones Unidas tiene que ver con esto. Es decir, bueno, ¿cómo traemos a la mesa? Y no cómo traemos a la mesa de onda, tipo, che, dale, bueno, hoy me tomo un café con ustedes y charlamos. No, cómo generamos, y por eso también quiero rescatar el trabajo de la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que es REDESCA, que es nuestra, de nuestro sistema regional interamericano, que tiene un documento que es pionero en el mundo sobre empresas y derechos humanos, que es mucho más aterrizado que el documento que ya venía trabajando Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Porque ¿a quién sentamos a la mesa? ¿Y dónde quedan los países del mundo, digamos, cómo queda en este escenario? Y una segunda cosa, porque ya sé que este es tu tema de política internacional, no te quiero sacar de ese campo, pero también para pensar que tiene que ver con los sesgos. Yo soy pre-Google, hello, 47 casi impecables, papeles al día, pero digo, ¿qué pasa con las caras mucho más jóvenes? Es decir, ¿qué pasa con los niños, con las niñas, con quienes ya nacen expuestos a entornos digitales? ¿Para quién? La forma de consumir contenido, de generar contenido, la noción de privacidad, un montón de cuestiones. Y que además, si estamos a las pruebas de lectura internacional, sabemos, hace poco leíamos que más de la mitad de los chicos y chicas no tienen comprensión lectora. Entonces, superabundancia de información, imposibilidad de determinar el origen de ese contenido, si es automatizado o no, imposibilidad de aterrizar el correlato de realidad de ese contenido con una población mayoritariamente precarizada en términos de comprensión lectora. ¡Boom! Bueno, me parece que hay un conjunto de problemas que se están debatiendo, todos son urgentes, a muchos de ellos llegamos tarde, como se dijo aquí, pero sobre muchos de otros problemas podemos hacer cosas todavía. Quizás el entramado institucional, y esto lo dejo como una pregunta, quizás el entramado institucional, tanto a nivel doméstico como quizás el entramado institucional, tanto a nivel doméstico como internacional, sea un entramado que no esté a la altura del desafío actual, ¿no? La pregunta es, ¿necesitamos, digamos, nuevas organizaciones multilaterales para regular todos estos comportamientos que están teniendo las plataformas? ¿Sí? Los derechos humanos me parece que es una piedra basal sobre la que construir ese nuevo entramado institucional si se está pensando en un marco regulatorio que necesariamente tiene que exceder a los estados, porque estas plataformas se mueven con independencia de la soberanía política de los estados. Y es un bien. Y eso es un bien que termina. Una internacional sería. Por eso, ¿y cómo es que se va a resolver eso? ¿Y cómo se lo va a resolver democráticamente? Porque el mundo siempre está distribuido entre quienes hacen las reglas y entre quienes toman las reglas de otros que las han hecho, ¿sí? Rule makers y rule takers, ¿sí? Entonces, ¿qué papel, digamos, pueden tener esas instituciones que las necesitamos? Quizás es una renovación de las instituciones existentes, quizás son instituciones nuevas para regular el comportamiento de todas estas grandes plataformas multinacionales y sobre la base de qué criterios organizar ese nuevo marco institucional. Ese sería uno de los desafíos si pensamos en el nivel internacional, pero después tenemos muchos desafíos si pensamos en el nivel doméstico. Ahora, lo que sí creo es que los derechos humanos constituyen un coágulo de universalidad, ¿sí? Comprende unos valores, ¿sí?, sobre los cuales podemos construir una relación con esta tecnología que estamos incorporando y que va a cambiar la dinámica social y la manera de hacer cosas y que de hecho ya la está cambiando, ¿sí? No podemos ser tecnofóbicos, tampoco tecnofílicos, pero sí tenemos que pensar reflexivamente cómo nos vamos a integrar con algo que ya está presente. Ahora, para integrarnos tenemos que desnaturalizar ese fenómeno, es decir, tratarlo como un fenómeno extraño para poder comprenderlo, porque si no, no tenemos distancia crítica si lo naturalizamos. Bueno, y amigos, debate con el público. Sí, no te escuché la última parte, ¿Quieres perdón. agregar algo? Sí,
Sí, me quedo pensando en el futuro, ¿no? Que cuando hablamos de los riesgos de la IA, y eso también como para abrir un poco el debate con la pregunta inicial de cuántos sabían de IA o qué se imaginaban con el tema de inteligencia artificial, es que durante muchos años cada vez que se cubría una noticia de inteligencia artificial era un Terminator, la foto de un Terminator del robot que va a venir a matarte o a tomar el poder o lo que fuera. Y para mí la reflexión es que los mecanismos de toma de poder son mucho más sutiles. Son en el algoritmo que determina si vos realizaste tu trabajo bien o si tu performance es adecuada, y si no te va a terminar despidiendo. O sea, hay titulares sensacionalistas que hablan de CEOs reemplazados por algoritmos porque definitiva es tomar decisiones de quién queda, quién permanece. Y que parece algo también futurista, pero es algo que la gente en las situaciones más precarizadas está viviendo. O sea, los trabajadores de Amazon hoy viven bajo la tiranía de algo que determina si cumpliste o no tu performance, sin contextualizar, sin factores que tengan que ver con los valores humanos. Entonces, para mí el peligro de la IA está en estos grises, no en el robot que vos ves y de alguna forma podés combatir como ente, ¿no? Yo tengo una pregunta respecto de esto de la democracia, y que es como, quizás si se quiere, más de fondo, digamos, más del fondo, de la superficie, que de la superficie, y que tiene que ver con hasta dónde se han dado las discusiones públicas, y coincido totalmente con vos con el tema de la alerta tardía, ¿no? Pero hasta dónde se ha dado la discusión de quiénes son los que están diseñando el mundo que hoy vivimos, y que vamos a ver, y que ya estamos viviendo, y progresivamente de manera acelerada a vivir, porque en eso sí, el contexto de pandemia, que duda cabe, más allá de cualquier otra consideración, fue un acelerador, fue como un laboratorio acelerador de un montón de procesos. Entonces, ¿dónde está la discusión de quiénes son los que están diseñando la vida que vivimos? Porque hoy es el que es todo así. O sea, y lo dice alguien que ama vivir en entornos rurales desconectada de todo, ¿no? Pero la realidad es que la gran mayoría de las personas, y aún quienes hacemos un esfuerzo por mantenernos desconectados, estamos obligados, yo puedo hacer la vida que hago por el trabajo remoto. Entonces, esta vida y todas las implicancias que tiene en la interacción con nuestros propios procesos, por un lado fisiológicos, por el otro lado sociales, ¿quién la diseña? ¿Y quién eligió a la gente que la está diseñando? ¿Y por qué a nadie le causa picazón eso? ¿Entendés? Es como, todo bien, pero ahí vamos, ¿no? Entonces, tiro ahí como la pregunta un poco para la polémica. No, de hecho es un problema, o sea, por eso decía un poco que es triste pensar que llegamos tarde a esto, pero son discusiones que se vienen teniendo hace años y años en el ámbito de la ética de la inteligencia artificial. Y sobre todo que había como una estigmatización de quiénes son los interlocutores adecuados para hablar de esto. Entonces tenías que tener una formación desde el campo técnico, y dentro de el mismo campo técnico, la gente que enarbolaba la bandera de la ética y de decir la ética no es algo que solamente hace el equipo de compliance o de ética, sino que las personas que diseñan la tecnología, los ingenieros y ingenieras que diseñan la tecnología tienen que tenerse involucrados. Y es nada, para nosotros es una tristeza, se nos cae la lágrima, por ejemplo, viendo que ahora toma Estado Público una carta de repudio para que detengan la IA, firmada por la misma gente que la venía impulsando, y usurpando el trabajo, en este caso, de científicas mujeres como Timnit Gebru, Margaret Mitchell, que hace años lo dijeron, hace años avisaron que esto se venía. De alguna forma son las Casandras que avisaron que Grecia se prendía fuego y que nadie les dio bolilla, y que pagaron el costo de eso. Pagaron el costo de ser expulsadas de sus trabajos, del escrutinio público. Y por eso hoy me parece que es como este doble discurso de no, la inteligencia artificial, frenémosla, el peligro, cuando en realidad a la semana siguiente abrimos el kiosquito porque lo que necesitamos es un poquito más de tiempo para poder competir. Y ese problema también es un problema de STEM, es un problema del rol de quienes generan la tecnología desde la base, quienes tienen acceso a esos lugares de decisión y poder dentro de las empresas. Y también que los estados hoy, bueno, retomando un poco lo que decía Paula, muchas veces se ven totalmente desarmados. O sea, hay un caso muy famoso que es sobre Google News, y que en el momento que dijeron, bueno, vamos a ponernos firmes como Estado y vamos a hacerle frente a Google, Google dijo, chau, besito, no presto más servicios en este país, en esto. Entonces, hay dinámicas de poder que son muy difíciles de revertir, y a mí mi preocupación hoy, porque un poco es esta ironía de que hoy
hoy llegamos tarde, pero hace 5 años si vos hablabas de estos temas eras un delirante futurista. Y hoy yo voy a correr el mismo riesgo de decir que hoy mi preocupación es cuando hablamos de metaverso, cuando hablamos de esto, corporización, de volver a poner el cuerpo dentro de lo digital, es la intervención de la neurotecnología. Yo hace un año llevo investigando, un año y medio, llevo investigando la interacción metaverso, neurotecnología, brain-computer interfaces, que trae todos los sesgos que no tenemos resuelto en relación a la inteligencia artificial. Y los temas que hoy seguimos debatiendo de ética de IA son los temas que yo vengo hablando desde el 2017 con los papers que escribimos en ese momento. Entonces te da mucha desesperación ver que pasaron los años y todavía no estamos pudiendo encontrar respuestas a algo que es urgente. Así es. De hecho, en UNESCO, en el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, trabajamos durante 2 años sobre un reporte de neurotecnologías y derechos humanos, apoyando también ahora la Declaración de Principios de OEA, que somos el primer sistema regional que tiene una Declaración de Principios de Derechos Humanos y Neurotecnologías, y uno de los capítulos es el entrecruzamiento de inteligencia artificial, neurotecnologías, deep learning, etc. Y cuando veías eso, se te ponían los pelos de punta. Y esto, lo del metaverso, también estábamos trabajando sobre eso, y no es ciencia ficción. Está muy lejos de ser ciencia ficción. Digamos, ya hay una demanda en Chile contra una empresa que hace dianas neurales por la captación de los datos y bueno, toda una serie de discusiones. Porque Chile es el primer país que tiene regulación al respecto, tiene neuroderechos. Así es. No, yo quisiera agregar solamente lo siguiente, que me parece que parte del desafío es cómo devolverle a la comunidad, a cada una de nosotras y de nosotros, capacidad política y capacidad, digamos, de organizarnos para participar de esos procesos en donde se toman decisiones que involucran el diseño de esta clase de tecnología. Pero estamos muy lejos de eso. Entonces, ¿qué tipo de condiciones materiales deben darse para que podamos recuperar condiciones de agencia respecto de esas trayectorias tecnológicas? Y otra cosa sobre la que quiero hacer un comentario, que me parece que la inteligencia artificial plantea un desafío enorme respecto de lo siguiente. Nos hace pensar qué clase de cosas humanas son las cosas verdaderamente inteligentes y qué nos distingue de los algoritmos y de los artefactos. Es decir, hemos diseñado, ¿sí?, una inteligencia supuestamente inteligente, una tecnología supuestamente inteligente, pero eso nos invita a reflexionar qué hay de específicamente humano que se distingue de cualquier desarrollo tecnológico. Entonces, sobre la base de revertir ese pensamiento sobre nosotros y tratar de caracterizarnos en aquello que nos distingue, quizás encontremos una respuesta de qué es lo que hay que preservar y qué es lo que debemos cuidar, porque eso que debemos preservar y cuidar es lo que hace a una vida digna de ser vivida. Y el conócete a ti mismo, y te voy a hackear otra vez, soy odiosa, lo siento, pero es que la dejó preciosa. Pero digo, este principio del conócete a ti mismo me parece la cosa fundamental, pero tiene un lado B. El conócete a ti mismo, que tiene que ver con asegúrate de dominar, el conocer tus propios procesos, cómo funciona tu mente, ¿no? Si vos crees que a tu cerebro le interesa que sea feliz, ya estás desorientado. Entonces, empezar a entender cómo funciona mi propia mente para entender cómo me gatilla el externo, porque esto que hablábamos permea mi realidad y cambia mi percepción. Pero ojo, porque es un lujo el conocerte a ti mismo. Entonces, digo, tenés que tener unas condiciones materiales de subsistencia básicas aseguradas para poder tener acceso a educación, una seguridad alimentaria, vivienda digna, mínimamente, porque digo, si no tenés eso resuelto, y ahí hablábamos de la calidad de la democracia, yo no voy a tener el tiempo, digo, es un lujo que yo me pueda autoobservar, entender sobre mis procesos, meditar, hacer respiración, lo que sea que yo entienda, y si yo no me entiendo, tengo un sistema diseñado para explicarme quién soy, qué quiero, qué necesito, qué tengo que comprar, de quién me voy a enamorar, dónde voy a viajar, y ya listo, o sea, apagar la luz y nos vamos. Entonces... No, solamente agregar a lo que comentás, que me parece muy interesante lo que señalas, porque siempre que se piensa en los derechos humanos, solo se piensa en los derechos civiles y políticos. Entonces se piensa en defender la libertad, pero no se piensa en los sociales y económicos, que también la satisfacción hacen a las condiciones materiales para que uno pueda dar después otras batallas. Si tenés hambre, no pensás. Digo, eso es básico, porque no tenés las condiciones fisiológicas mínimas para poder tener un pensamiento abstracto y no tenés... Tu cerebro está en supervivencia.
Así es. Un poco lo que decías vos, Mariela. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Y que aparte esto es como irónico, pero es lo que pasaba en la democracia griega, que era la democracia de los iguales, de los que estaban en la casta con condiciones de decidir. O sea, hoy, y volviendo a lo que vos decías del determinismo sobre la conducta, es algo que los algoritmos explotan constantemente, es que te enoja. ¿Qué te enoja? O sea, porque la manipulación electoral, o sea, lo que estamos viendo, yo sigo mucho, o sea, trabajo con la Universidad de Harvard, entonces sigo mucho la política de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el proceso de autoimplosión de esa sociedad, donde tenés gente armada, retroceso al medioevo, revertir derechos y conquistas sociales? O sea, ayer leía, sin ir más lejos, encontraron 2 menores de 10 años trabajando en un McDonald's creo que era en Iowa. O sea, ¿por qué toda esta reversión? ¿Por qué vemos gente que asalta el Capitolio y tema de sedición? O sea, condenados por el delito de sedición, algo que parecía letra muerta en las constituciones. Porque tiene que ver con la explotación del enojo, de ponerte en distintos... Porque hoy hablamos de esto, predecir y clasificar. No es solo cosa, predecimos y clasificamos en relación a humanos. Entonces yo sé que a vos te puedo poner en esto y mostrarte este contenido, y es como el agujero de Alice in the Rabbit Hole, que te voy llevando hacia eso. Sí, nos maneja como pero yo digo, no es de los no es, mucha gente lo piensa esto y lo habla de lo conspiranoico, no, esto es netamente económico, Es más potente. funcional al capitalismo digital. Bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas, las hay, de debate, si se quiere, en relación a lo que venimos hablando. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Que me lleva a la antropología, pensar en cómo, o sea, pienso en la película. No se escucha. Que la lleva a la antropología. Yo te... Ah, eso, traducí, acá traduce. Uy, volvió la Bueno, es una buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo lo aprovechamos? ¿Cómo aprovechamos esta herramienta para hacerla realmente útil y que estos peligros de los que venimos hablando nos sean quizás lo más importante y prevalente? ¿Cómo hacemos? Supongo que tenemos que cambiar, digamos, los propósitos del diseño. Por ejemplo, una manera sería pensar en los propósitos del diseño, ¿sí? Y sustituir los propósitos de la maximización, ¿sí? O los propósitos, digamos, vinculados a los negocios por otro tipo de propósitos. Por ejemplo, ¿sí? Eso sería como ir a la base, ¿no? Decir, bueno, vamos a diseñar algoritmos, ¿sí? Pensando en automatización de tareas que nosotros, las humanas y los humanos, decidamos que no vamos a hacer más porque vamos a hacer otras cosas. Pero eso supone también, digamos, ciertas intervenciones en las bases materiales de las sociedades, ¿sí? En donde primero deben garantizarse condiciones dignas de vida para que luego podamos deliberar sobre qué vamos a diseñar, qué vamos a automatizar, qué no vamos a automatizar y por qué razones, ¿sí? Entonces, eso sería un cambio profundo realmente. Ahora, hay otras maneras de intervenir en lo que está sucediendo, que podría ser algo así, lo digo entre comillas como terrorismo, pero en sentido contrario, ¿sí? Para de alguna manera provocar una fragmentación del poder concentrado y una mayor distribución de ese poder y que empiecen a aparecer alternativas a lo existente. Me quedo pensando, me deja pensando en la intervención, sobre todo desde el lado del diseño, ¿no? Cómo diseñamos, pero no solo la tecnología, sino para mí es cómo diseñamos la redistribución y el aprovechamiento de esa tecnología. Entonces, para mí hoy vemos una concentración en empresas de determinado poder
que por un lado es interesante que OpenAI haya abierto las herramientas, entonces que podamos tener acceso, pero por otro lado estamos replicando los mismos modelos de recopilación de datos de que ya venimos sufriendo y que generaron esta misma concentración. Porque algo que a mí me gusta recordar siempre es que Internet nació siendo una tecnología descentralizada que buscaba democratizar el conocimiento. ¿Y cómo terminamos hoy en esto? ¿No? Entonces hay un riesgo muy grande de que por un lado, y esto es como la discusión con la sección 230 en Estados Unidos, la responsabilidad de los intermediarios, son todos temas muy conectados, pero para mí el tema central es, bueno, ¿qué rol pueden tomar los estados para volver a meter esta tecnología dentro de la caja? O también cómo la vamos a redistribuir. Cuando veía Italia prohibiendo ChatGPT o las escuelas diciendo no, vamos a buscar a los alumnos que la usan o vamos a perseguir, en realidad estás todavía agrandando más la brecha, porque el tema es, y esto también la semana pasada lo charlábamos con artistas, más allá de que es un dolor en el alma pensar que la IA puede estar, y es una discusión enorme similar a la de la inteligencia, pensar en la creatividad artificial, hoy lo que vemos es que esa herramienta existe y está siendo utilizada. Entonces, esconderla o negarla no nos va a generar ningún beneficio. Entonces, para mí las discusiones, sobre todo en las escuelas, en lo educativo, tienen que pasar cómo adaptamos los modelos para que todos puedan tener mejor acceso a esta tecnología. Y volviendo un poco al tema de que hablamos de bioética, metaverso y el futuro, es que hoy por hoy tenemos un acceso dentro de todo bastante igual, porque los celulares nos han permitido esta democratización del acceso a Internet dentro de todo y con muchos altibajos, sobre todo en países como el nuestro, el acceso a Internet como derecho humano, justamente. Pero ¿qué va a pasar cuando ese acceso esté mediatizado o corporizado con hardware que necesita ser mucho más potente, que la calidad de tu hardware va a afectar tu experiencia en esa navegación? Entonces, para mí esas son preocupaciones que tendríamos que estar tratando hoy. Quizás solo para agregar a lo que dice Mica, digamos, imagínate que no va a faltar mucho para que además de pagar el cable, vos pagues un servicio de inteligencia artificial, digamos, que uses cotidianamente en tu casa. Entonces, prestar atención a la base material para que no se amplifiquen las desigualdades, finalmente es lo que importa, ¿sí? ¿Dónde está el poder, dónde está la concentración económica y cómo barajar y dar de nuevo a ese nivel para que se garanticen condiciones igualitarias de acceso? ¿Puedo dar un ejemplo muy nerd? Sí, claro. Muy pequeño, pero yo, bueno, los que me conocen saben que soy altamente geek, fan de Star Trek, entonces muchos de mis ejemplos vienen de eso. Pero si ustedes ven Star Trek, la serie, la gente conspiraba en la nave, había una computadora que dirigía la nave, la Enterprise, que atendía órdenes, le decía abrí la puerta, ubicame donde está el capitán o lo que fuera, y de repente tenías conspiradores que hablaban entre sí por los planes de lo que iban a hacer, y nadie estaba pensando que la computadora de la nave los estaba escuchando, o que los iba a delatar. Y hoy nosotros damos por asumido eso de que la tecnología, nosotros somos un subproducto de esta tecnología, porque la tecnología sirve a otros maestros. Y esto, hay una charla que me encanta de Marce Rinesi que hablaba hace años de tu propia inteligencia artificial. El tema es que la tecnología, nosotros somos un producto secundario y que esa inteligencia artificial sirve a otros maestros. Entonces también es ver no solo cómo los estados pueden recuperar poder, sino cómo la tecnología va a estar al servicio nuestro y no nosotros como carne de cañón y nafta para esa tecnología. Bueno, tenemos dos preguntas más y vamos a tres. Bien, vamos a hacer. Bueno, en realidad no sé si es una pregunta, os escuché atentamente más de lo que yo voy leyendo. Perdón si sueno, seguramente les interesa mucho más lo que piensan ustedes que lo que pienso yo al punto. Acá me mando. Puedo pecar de negativa, es muy interesante escuchar las soluciones, las posibles soluciones o cómo frenar esto, o diseñar nuevos dispositivos, que la tecnología esté a nuestro servicio. Yo la veo difícil. O sea, un poco como lo que vos decías, esto ya, a mí me parece que cuando se hace, empezó OpenAI, cuando lo abren, es porque decidieron abrirlo y por algo lo abren ahora y ya está todo requete contra cocinado muchos años antes. Debe haber pasado lo mismo con Google, con Internet. Y además pasa esto. Uno tiene que estar, aún estando bien alimentado, esta es mi opinión, no sé qué opinan, aún estando bien alimentado, meditando, muy seguro de uno mismo, conociéndose a sí mismo, en algún momento te gana. Porque estás todo el tiempo interactuando y cuando te repite algo, y
muy peligroso todo el chat GPT que estamos viendo el principio de esto, la punta del iceberg que decidieron mostrarnos ahora. No sé quiénes son ellos, pero yo lo veo como no sé, tipo los masones, una cosa así. Lo siento así. Perdón, dije algo que no Los recuerdo. masones no eran necesariamente malos. No. Siguen existiendo aparte, No, pobres. pero perdón, no lo quise decir con una connotación negativa, pero es como esas sociedades secretas que Entiendo como uno... algo de culto, como de logia. como de- Claro, sí. perdón, no fue ninguna apreciación No. negativa, como de tu cara, como esa, como que no tiene, no es una persona, un grupo, no tiene como cara. Ahí perdí el hilo, que me suele pasar. Esto leí en el diario que es, bueno, es algo obvio. O sea, no es Google que vos te fijas y está bien, alguien pagó para que salga primero tu hotel, otro hotel. Es alguien que está interactuando con vos. Y vos, a mí me ha pasado, yo creo que de repente hablas con el auto, no sé, un amigo mío tiene un Mercedes y yo lo jodo y digo, Mercedes, la luz. Y yo siento que estoy en algún punto hablando con alguien, con esa voz que es alguien. Cuando eso ya se va haciendo cotidiano, por más que sepamos que no es una persona, es como, bueno, la película sí, no sé si se acuerdan de ella, que pierde noción de que no es una persona. Hay un tema que es súper interesante, perdón, me mandé porque es como algo que me apasiona y que vengo estudiando hace años, que es el tema de cómo interactuamos el comportamiento humano frente a la interacción con robots y máquinas, y que nosotros tendemos a antropomorfizar. ¿Por qué la primer robot le pusieron Sofía, la nombraron ciudadana en Arabia Saudita, lo que es una ironía suprema, y la pusieron dentro de un cuerpo y no la pusieron adentro de, no sé, otro formato? Entonces, eso condiciona nuestra forma de ver con la tecnología. No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, Alexa, o sea, cuando ustedes le hablan, esto que decías, le hablas a el teléfono o lo que fuera, no le decís por favor y gracias. Tiene memoria, mucho más que yo. No. Recuerden a Mauri. Pero tuvieron que cambiar este funcionamiento de la tecnología, este diseño de interfase para los niños en Estados Unidos, porque los niños le hablaban a los padres como le hablaban a Alexa, de forma imperativa. Y bueno, si les interesa, les puedo compartir, hay un paper que dice esto: ustedes buscan "no soy un robot" y con mi nombre les va a aparecer y ahí están todos estos ejemplos donde lo que vemos es que ya hace mucho que perdimos la batalla. Iba a un punto de lo que vos decías de en algún punto me ganan, porque están diseñados para buscar esa vulnerabilidad. O sea, cuando yo vengo del campo de videojuegos, una de las cosas que hablamos es la monetización, el uso o el diseño ético de la monetización en gaming, y hay instancias de la monetización que lo que buscan son las ballenas, que es la gente que se va a enviciar con eso y va a gastar en ese juego un montón de plata que por ahí no tiene. Así como el casino encontraba la persona que iba a perder hasta la camiseta. Entonces, son sistemas que son relentless, o sea, están diseñados muchas veces para esto, para encontrar tu vulnerabilidad, el punto que te enoja, el punto que nada. Y la Soluciona problemas, perdón, perdí el Sí. porque esto me parece algo que nos pasa todo el tiempo por ahí señalar. Que por ahí cuando pensamos en distopías, o por ahí cuando nosotros pensamos en escenarios de riesgo, tendemos a pensar en escenarios como medio catastróficos o asociarlos con cosas negativas. Mi preocupación va más por el hecho de todo lo que va a hacerte la vida mucho más confortable, mucho más sencilla. Y ojo, no tengo nada en contra de eso, ¿eh? O sea, yo sigo la filosofía estoica pero bueno, nada. Pero es una forma de mantenerte en alerta. ¿Por qué? Porque te lo simplifico, te lo simplifico, te lo simplifico, te lo simplifico. Y entonces esta simplificación, a través de ir poniéndote como cojines, ¿no? Como almohadones para que sea lo más agradable posible, o por lo menos para que no te crucen noticias que no querés leer, cosas que no te interesan, etcétera, etcétera. Esta puerta, que al principio es como, la verdad, súper bueno, porque imagínate que si yo que no sé, no encuentro en mi casa a la vuelta de la esquina, si yo no tuviera que ir a algún lado sin Google Maps, la tendría bastante más complicada. Igual antes sobrevivía con los mapas de papel, pero estaría más complicada, ¿sí? Pero digo, no es que estar descubriendo la pólvora todos los días. Pero hay capacidades que se van perdiendo, entonces, tal cual, ¿quién se acuerda los números de teléfono? Y uno debería, los números de emergencia por lo menos. Entonces,
prestar atención también a cuando las cosas están resultando demasiado suaves, demasiado simples, que te están llevando siempre en la misma dirección, así como a veces tenés que usar el brazo, la mano, que no es la tuya naturalmente, salvo que seas ambidiestro, para entrenar otros circuitos del cerebro, de la misma manera como someterte a estas pequeñas cuotas de incomodidad. O si las estás viviendo, porque vivís en Argentina, por ejemplo, un país maravilloso, del que estoy muy feliz de haber nacido, porque me hizo muy resiliente, tomar conciencia de que estoy atravesando esta incomodidad y en vez de enojarme e insultarla, decir, ¡ah! Estoy haciendo, ¿no? Como más fuerte, estoy como despertando. Entonces, quizás estos son como pequeños hacks, ¿no? Que decimos, bueno, que tal vez no va a la cosa mega tecnológica de cómo lo resuelvo, pero cómo yo me voy entrenando en la alerta y le voy enseñando a los chicos que ya nacen con esto metido en su paisaje cotidiano sobre estas alertas. No, yo solamente quería preguntarte, ya que has hecho esa reflexión, ¿cómo imaginás que las humanas y los humanos lo hemos hecho hasta ahora? ¿Cómo imaginás que hemos hecho la historia hasta ahora? ¿Lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal? Nosotros los humanos como especies. Bueno. No, pero digo, por esto del optimismo, por esto del optimismo o del pesimismo, seguramente nos pasen cosas parecidas con este desarrollo tecnológico que propone quizás una nueva arquitectura social. Es decir, depende, un poco está en nuestras manos. Es decir, en las capacidades que podamos poner en funcionamiento y en las acciones que podamos realizar en función de las ideas de vidas dignas que tengamos. Hay que desenganchar la idea de progreso de la idea de generación tecnológica, ¿no? Eso claramente. Ahora, pensar en lo que debe haber sido el inicio de la sociedad industrial. ¿Sí? Digamos, uno lee a Dickens y ve los problemas que planteó el inicio de la sociedad industrial. Bueno, podemos estar en una situación, por supuesto, con diferencias, porque se trata de otra tecnología, con otra escala, afecta a la condición humana de muy diversas maneras, pero también es una creación humana. Entonces, en este sentido, yo no sería completamente pesimista. Es decir, tenemos cosas para hacer, tenemos valores que perseguir, tenemos compromisos que adoptar, y hay un ámbito, un rango de posibilidades y de acciones posibles que pueden producir transformaciones. Vamos a hacer una charla. Obviamente que así es, bueno, total, que los robots acá se lo... Hacemos una intervención más y ya tenemos que ir cerrando. Acaba la señora. Soy licenciada en economía, ¿no? Entonces, todo lo que escuché lo puedo llevar al sistema que como sociedad elegimos vivir. Nosotros, el día que nos dejamos de preguntar el dinero de dónde viene, por qué tenemos los intercambios como tenemos, por qué unos cobran mucho y otros cobran poco, y tomamos todos como un status quo, es cuando nos dejamos de preguntar lo que está pasando ahora. O sea, en su momento, si hablamos, vamos para atrás, ¿sí? Siempre la tecnología puso en tensión el sistema de producción y distribución, siempre. Y siempre se consideró como algo malo a lo que se le tenía que temer, pero nunca abordamos el problema como sociedad de qué es lo malo. Lo malo no es la tecnología, lo malo es cómo elegimos
distribuir, generar las horas de trabajo, las actividades productivas. Yo tengo más o menos 25 años ejerciendo como licenciada en Economía y la pregunta más inteligente me la hizo un nene de 5 años cuando yo era estudiante, 7 años. Nos paramos los dos a mirar una vidriera y me preguntó por qué existía el vidrio. No hay pregunta más inteligente que esa. No es la inteligencia artificial la que nos quiere captar. Es el sistema, el sector productivo, otro ser humano que se puso por encima de las normas, de la ética, de la moral, y no hay nada que lo esté deteniendo, como no hubo nada nunca que esté deteniendo a ese sector en ese momento. Me parece que para poder llegar a las respuestas adecuadas, nos tenemos que empezar a hacer las preguntas adecuadas. Y las preguntas es, ¿cómo queremos vivir en sociedad? La tecnología es un resorte. O sea, hablamos de que sí, hoy tenemos el acceso a internet y cada vez tenemos más analfabetos digitales, más chicos que no saben leer y escribir. Nuestros alumnos porque trabajan en la universidad, no salen con las herramientas para este nuevo mercado que está. ¿Por qué? Porque no nos hacemos las preguntas adecuadas. Eso nomás quería decir. Está re bueno. No, yo te quiero agradecer la intervención, porque cada vez que yo hablo de por qué no nos estamos planteando que esto puede ser una herramienta post-escasez, me miran como no, es idealismo, y para mí es esa la pregunta, es ¿por qué tenemos que dar por sentado que tenemos que vivir en una economía que distribuye de forma desigual? Bueno, les quiero pedir, quiero agradecerles esta charla. Les quiero agradecer por haber venido a este living, a esta charla, a este encuentro que hacemos, y les quiero pedir una reflexión final a cada uno en relación a lo que venimos hablando, o alguna cosa que ustedes deseen en relación a la inteligencia artificial. Paula. Yo me quedo con el cierre de Karina, que es muy modesta porque ella es vicedecana de la universidad, además de su docencia universitaria, y es mi amiga. Porque me pareció impecable, y para mí la pregunta que es la pregunta que sigue vigente y que hay que retomar y que está de fondo de esta es ¿qué nos define como seres humanos y qué estamos dispuestos a hacer para proteger, para continuar y para expandirnos desde ese lugar? Entonces, ¿qué nos define como seres humanos? Yo creo que es una pregunta que viene atravesada por el contexto, que viene atravesada por los medios de producción, que viene atravesada por la tecnología como una herramienta que podemos discutir si es neutro o no, pero lo cierto es que existe, y en definitiva, ¿dónde vamos a poner al ser humano y a lo que entendemos por ser humano todas estas variables que están en tensión? Es la pregunta, ¿no? Recuperar a lo humano. ¿Y qué nos define como seres humanos? Va a tener muchas respuestas posibles. Y me parece que eso también es interesante. En una sociedad democrática y pluralista es abrir la conversación y poner el centro, y rescato que esto lo hemos en algún punto dicho todos, la importancia de las buenas preguntas. ¿Tenés? Sí, yo no tengo mucho más para agregar que lo que se ha dicho hasta ahora con las intervenciones de quienes han estado en el público, y lo que ha dicho Paula y Mica. Solo diría que no tenemos que fascinarnos con la inteligencia artificial, sí que hay que ver qué tiene de inteligencia esa inteligencia artificial. Como mencionaba Paula, reflexionar sobre qué nos hace humanos, ¿sí? Cuáles son los elementos que están en juego en la condición humana, trazar una diferencia y luego reflexionar profundamente sobre qué tipos de vidas son dignas de ser vividas y qué tipo de cosas tenemos que hacer para que esas vidas dignas de ser vividas sean posibles. Y entonces desnaturalizar la inteligencia artificial y empezar a diseñarla de acuerdo a las respuestas que demos a estas preguntas más fáciles. ¿Cuáles vidas son dignas de ser vividas? Bueno, Micaela, reflexión final. Difícil. Cierro con unas palabras de mi abuela, que era: el camino al infierno está tapizado con buenas intenciones. Entonces, que muchas veces cuando nos quieren vender tecnología, y un poco lo que decía Pablo, esto de hacerte la vida un poco más cómoda, más fácil, también desde las decisiones políticas o de decisión, digamos, de política de implementar esta inteligencia artificial que te va a garantizar más seguridad porque la cámara reconoce a las personas, o esto o aquello. Para mí es como preguntarnos eso, ¿no? De verdad, en el fondo, de pensar si esa intención no esconde otra cosa, o ser un poco más crítico con esa decisión. Sobre todo entendiendo que la IA no es tan inteligente como la pintan. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Paula, gracias, Diego, gracias, Micaela. Muchas gracias a ustedes. Nos esperamos en
cualquier momento. Tenemos charlas todos los días. Muchas gracias.